Shalom, hermanos y amigos del canal Buzón Bíblico dedicado a las raíces hebreas del cristianismo. Hoy vamos a hablar acerca de la Torá. He escuchado a muchos cristianos y a judíos decirme que la Torá, la ley de Elohim, era y es solo para los judíos. Muchos cristianos van más allá al decir que Yeshua vino a terminar con la ley del Antiguo Testamento y dar a los gentiles una ley mucho más fácil de seguir. Algunos judíos cristianos dirán que solo las leyes de Noé o los 10 mandamientos aplican para el no judío. Sin embargo, la Torá siempre ha sido una ley universal, tanto para los judíos como para los gentiles. Ustedes preguntarán, ¿cómo es esto posible? Pues bueno, usemos un poquito de lógica y mucha escritura. ¿Por qué vino Yeshua? ¿Porque el mundo estaba en pecado y necesitaba un Salvador? ¿Qué es pecado? Todo el que practica el pecado practica también la infracción a la ley, pues el pecado es la infracción a la ley. Y Juan 1, 3, 4 y 5 dice, y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Hablando acerca de Yeshua. Durante la época de Yeshua y hasta el siglo IV, las únicas escrituras eran la Torá, o sea la ley, y los profetas. Estas fueron las escrituras que Yeshua y todos sus discípulos usaron y estudiaron. La única ley del Eterno eran los mandamientos del Eterno que se encuentran en la Torá. En contexto, entonces, pecado es la infracción a la Torá y sabemos que el pecado, infracción a la Torá, es muerte. Lo dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el Eterno, es vida eterna en el Mesías, Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Romanos 6:23. Y luego nos dice claramente que en Juan 3:16 dice que de tal manera amó el Eterno al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. El mundo necesitaba un Salvador porque el mundo violó la Torá. El mundo violó la Torá y necesitaba un Salvador. Por supuesto, el pecado y por lo tanto estaba bajo la maldición. Si la Torá únicamente aplicaba a Israel, entonces el pueblo de Israel hubiera sido el único declarado pecador y Yeshua hubiera venido a salvar únicamente a Israel. Entonces, si el mundo estaba en transgresión de la Torá, o sea, en pecado, lógicamente significa que el mundo tenía una opción de obedecer la Torá o de quebrarla. Lo que quiere decir que es una ley universal, tanto para judíos como para gentiles. Pero escuche por favor mi palabra para esto. Veamos si podemos encontrar una escritura de la Torá y los profetas que respalde esta idea. Saben que a mí me gusta siempre hablar y respaldar la palabra con otra palabra, pero palabra eterna, no mía. Bien. Aquí dice en Éxodo 12, 48 y 49. Pero si un extranjero reside con vosotros y celebra la Pascua de Yahweh Bahei, el Eterno, que sea circuncidado todo varón de su casa, y entonces se acerque para celebrarla, pues será como un nativo del país. Pero ninguna persona incircuncisa comerá de ella. La misma ley se aplicará tanto para el nativo como para el extranjero que habita entre vosotros. Éxodo, repito, 12,
48 y 49, para el que tenga alguna duda referente a lo que acabo de platicarles. Por 7 días no habrá levadura en vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado, esa persona será cortada de la congregación de Israel, ya sea extranjero o nativo del país. Esto significa que la congregación de Israel debió haber estado conformada por extranjeros y nativos. En Éxodo 12:18 lo podemos leer como se los dije anteriormente. También en Levítico 25:6 podríamos leer: y el fruto del reposo de la tierra os servirá de alimento, a ti, a tus siervos, a tus siervas, a tu jornalero o al extranjero que reside contigo. Levítico 25:6. Estoy dándole citas para que usted no diga que usted no tiene mandamiento, que usted no guarda la Torá porque usted es extranjero, que usted no es judío, que usted no es esto o aquello. Bueno, aquí dice que todos. En cuanto a la asamblea, un estatuto habrá para vosotros y para el extranjero que reside con vosotros. Un estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Como vosotros sois así, será el extranjero delante del Eterno. Una sola ley habrá, una sola ordenanza para vosotros y para el extranjero que reside con vosotros. Números 15:15 hasta el 16. No hay dos leyes, no hay dos testamentos, no hay tal cosa. Por favor. Bien claro lo dice también en Números 29:30, que para el nativo entre los hijos de Israel y para el extranjero que reside con ellos, tendréis una sola ley para el que haga algo inadvertidamente. Pero el que obre con desafío, ya sea nativo o extranjero, es blasfema contra el Eterno y esa persona será cortada del pueblo. Números 15, 29, 30. Digo la cita bíblica antes y después para que quede bien claro que el extranjero que se ha llegado al Eterno no diga: ciertamente el Eterno me separará de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí, soy árbol seco, porque así dice el Eterno a los eunucos que guardan mis días de reposo: escogen lo que me agrada y se mantienen firmes en mi pacto. Les daré en mi casa y en mis muros un lugar y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré nombre eterno que nunca será borrado. Y a los extranjeros, a los gentiles que se alleguen al Eterno para servirle y para amar el nombre del Eterno, para ser su siervo, y para todos los que guarden mi día de reposo sin profanarlo y se mantengan firmes en mi pacto, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos en mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, declara el Eterno Elohim, que reúne a los dispersos de Israel, y todavía les juntaré a otros y los reuniré. Esto lo dice Isaías 56, del 6 al 8. Hermanos, entonces, como vemos, cuando un extranjero gentil elige buscar al Señor, al Eterno, y elige a su Señor para servirle, y llegan a Israel y buscan la manera de buscar la Torá, dijo así a los extranjeros forasteros gentiles: bueno, cuando Israel salió de Egipto, subió con ellos una gran multitud mixta. Éxodo 20:38. ¿Qué hay de Rahab? De Ruth, las dos gentiles que se identificaron con Israel al punto de que las antepasadas del Mesías, las dos eran gentiles que se identificaron con Israel al punto de convertirse en las antepasadas del Mesías. Ser injertado en Israel, Romanos 11, no es un concepto del Nuevo Testamento.
sino un concepto de la Torá. ¿Oyeron bien, hermano? Hace una semana yo les decía que habíamos sido injertados, ¿sí? Pero la Torá nunca fue exclusiva del linaje físico de Abraham, de Isaac y de Jacob. Siempre ha sido una ley universal que aplica a la humanidad y depende si uno elige unirse y obedecerla o rechazarla o ignorarla. La conclusión es esta. Fíjense bien y acuérdense de Eclesiastés 12:13, que no se les olvide. La conclusión cuando todo se oída es esta: teme al Eterno y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Ojo, teme al Eterno y guarda sus mandamientos. Esto concierne a toda persona, sea judía o sea gentil o sea griega. Eclesiastés 12:13. ¿Oyeron bien? Esto lo dice bien claro la Torá, y por eso es que yo vengo a hablarles hoy. Llego al final de esta plática, esperando próximamente tener una segunda edición. Hermanos, esto fue todo por hoy. Recuerden suscribirse al canal y dar su opinión en los comentarios, que son muy valiosos para nosotros. Shalom, shalom. Mi nombre es Lourdes Etienne. Baruch Hashem.